Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre nefropatías, específicamente sobre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Como objetivos de esta clase tenemos, principalmente saber identificar, diagnosticar lo que viene siendo el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, así como conocer de manera algo superficial lo que vienen siendo los tratamientos y saber identificar las complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes. Comenzando con síndrome nefrítico, tenemos que afecta principalmente a masculinos entre 4 y 12 años de edad. La relación es 2:1 en pacientes sintomáticos. Rara vez afecta a menores de 2 años y mayores de 18 años. Cuando se toma en cuenta la enfermedad clínica y la subclínica, la tasa son las mismas en hombres y en mujeres, anda alrededor de un 50-50 aproximadamente. Pero pues pareciera ser que los hombres son los que presentan más síntomas. El 50% de los pacientes son asintomáticos, es bien importante, y pues esto es a nivel mundial. Y el 78% de los pacientes son mayores de 5 años. De hecho, la edad promedio anda alrededor ahí entre los 4 hasta los, perdón, anda alrededor de los 6, 7 años con esta patología. Pues bueno, se han encontrado brotes. Bueno, primero que nada, esta enfermedad viene de manera secundaria a una infección, ya sea una infección faríngea o una infección dérmica. Se han llegado a encontrar brotes que suele ser principalmente en invierno, están relacionadas a comunidades densamente pobladas, que tienen una higiene deficiente, con alta incidencia en anemia, desnutrición y parasitosis. En verano también se puede dar y están relacionados principalmente con una infección en piel, no tanto con infección faríngea. Dentro de la etiología, el agente principalmente que causa esta enfermedad es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Las principales cepas nefritogénicas que se han encontrado en infecciones faringias es la 12 y la 49 en las infecciones por dermatitis. Sin embargo, no es el único agente que nos puede generar un síndrome nefrítico. De hecho, hay muchas más cepas de bacterias y virus y hongos que son nefritogénicas. ¿De acuerdo? Eso nomás es como comentario. Pues también dentro del grupo de bacterias que son nefritogénicas, está el afilococo dorado, el neumococo. Así también encontramos virus como el de la hepatitis B, Coxsackie B, varicela, rubiola, sarampión, parotiditis. Y parásitos como Toxoplasma gondii y hongos tan comunes como la Candida albicans. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno. Sí, se escucha. Perfecto. Es que de repente me parece señal intermitente. Bueno, continuando. Dentro de la fisiopatología vamos a tener un binomio antígeno-anticuerpo, el cual va a terminar llegando al endotelio glomerular. Esto nos va a generar una cascada de inflamación, de citocinas, lo cual van a producir una inflamación que va a abrir las fenestras del endotelio glomerular, permitiendo el paso a glóbulos rojos y proteínas. Esto más adelante produce que en el asa de Helen se reabsorba sodio, cloro y agua y nos produce lo que viene siendo una hipertensión arterial en el paciente. ¿Ok? Posteriormente, estos anticuerpos van a producir, como dentro del proceso inflamatorio se abre la vía del complemento, en el paciente vamos a tener una disminución del C3,
así como también una disminución en la tasa del filtrado glomerular, el cual pues, nos va a producir una urea plasmática elevada, una creatinina plasmática elevada también, y una excreción urinaria de sodio disminuida. Esos pacientes tienen como característica que tienen un edema por sobrecarga de volumen que genera una hipertensión arterial versus los pacientes que tienen un síndrome nefrótico. Ok. Entonces, a resumidas cuentas, lo que comenté ahorita, la activación principalmente de la vía alternativa del complemento, por eso la disminución de C3 en plasma, y pues el cúmulo de antígenos, anticuerpos dentro del glomérulo. Estos pacientes tienen varias fases, tienen una fase de latencia, una fase aguda y una fase de resolución. Regularmente la fase de latencia no nos va a dar síntomas, pero sí la fase de latencia tiene algo característico. Empieza a generar disminución en el C3 del complemento. Ya posteriormente inicia la fase aguda, aproximadamente de 1 a 3 semanas, y pues nos llega un paciente que presenta hematuria, edema, proteinuria y una hipertensión arterial. Aquí una disculpa, este 5% está mal, es otro porcentaje de los pacientes que presentan proteinuria. De hecho, la referencia es que aproximadamente el 5% de los pacientes presentan una proteinuria de rango nefrótico. Muy bien. Cuadro clínico. Paciente típico desarrolla pues, principalmente el síndrome nefrítico de 1 a 2 semanas posteriores a una faringitis estreptocócica, o si llega a ser secundario un pioderma estreptocócico, pues vamos a encontrar un síndrome nefrítico capaz de 3 hasta 6 semanas posteriores. La hematuria en estos pacientes, la mamá lo va a reportar como una orina de color oscuro, color café, a color coca o miel, y se puede estar asociada a un dolor lumbar. La hematuria macroscópica generalmente desaparece en los primeros 10 días del padecimiento. Una vez que inició la fase aguda, claro. Ocasionalmente recurre durante procesos infecciosos en los meses posteriores. Esto es bien importante comunicárselo a la mamá, porque una vez que nuestro paciente es dado de alta, muchas veces en ese mismo año, por infecciones faringias, gripitas, pues tienden a ser nuevamente hematuria. Y de hecho la hematuria microscópica se puede ver hasta 2 años después de que se resolvió la patología. Y el hecho de que sigamos encontrando una hematuria macroscópica sí nos habla que muy probablemente nuestro paciente está haciendo lesión renal. Bueno, hablando rápido así de las diferencias entre una hematuria glomerular y una hematuria urológica, pues bueno, la hematuria glomerular principalmente va a tener un descenso, te la van a reportar como oscura a marrón, mientras que una hematuria urológica, hablando propiamente de una infección urinaria de vías bajas, sería una hematuria rojo brillante. Esta hematuria en el caso de los pacientes con glomerulopatía, no va a generar coágulos, vamos a encontrar proteinuria, vamos a encontrar glóbulos rojos dismórficos. Esto es más que nada porque pasan a través de las fenestras endoteliales del glomérulo y se modifica ahí la forma del eritrocito. Vamos a encontrar un niño hipertenso, vamos a encontrar también una función renal reducida o disminuida, y va a tener como antecedente una infección respiratoria o una infección cutánea. Ya propiamente en una infección urológica, en una hematuria urológica, que es más que nada o principalmente por una infección de vías urinarias bajas, pues vamos a encontrar que va a haber coágulos propiamente, no va a haber proteínas, los glóbulos rojos van a ser isomórficos,
El paciente pues no va a presentar hipertensión o edema, pero sí va a presentar disuria y pues normalmente la función renal pues va a estar preservada. Bueno, hablando un poquito del edema que se presenta en nuestros pacientes, siempre va a ser secundario a una retención de líquidos por una reabsorción de sodio en los túbulos contorneados. Puede ser únicamente facial. De hecho, el edema facial es el edema más característico que podemos encontrar en estos niños. De hecho, el edema que presentan estos niños, bueno, como les dije, principalmente facial, pero muchas veces no vas a ver al niño totalmente edematizado. Lo vas a ver edematizado a lo mejor de la cara, de las extremidades superiores o inferiores. Y pues rara vez vamos a encontrar ascitis. En cuanto a la hipertensión que llegamos a ver en estos niños, si se requiere de un tratamiento antihipertensivo, en la mitad de los casos se resuelve generalmente en los primeros 10 días y bien importante, en nuestra población pediátrica se debe de considerar hipertenso a un niño con una percentilidad superior al 95%. Okay. En el caso de la proteinuria, cuando existe proteinuria, la gran mayoría de las veces va a ser una proteinuria de leve a moderada. Solamente de un 2 a un 5% llegan al rango nefrótico. En un niño, bien importante también saber, se considera normal una excreción de proteínas en orina menor a 100 miligramos por metro cuadrado al día o menor a 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Okay. Ya llega, pues ya después de que nuestro paciente tuvo su fase de convalecencia, llega una resolución aproximadamente entre la semana 1 y 3 según nuestra guía práctica clínica. Pero de hecho yo encontré en las biografías que revisé que la resolución puede tardar hasta 8 semanas. Y de hecho la excreción de proteínas e hipertensión se resuelven aproximadamente entre la semana 4 y 6. Encontré estos datos de un estudio que se realizó con 83 casos. De hecho, me pareció muy interesante porque de alrededor de un 21% de los pacientes presentó emergencia hipertensiva, un 4% presentó encefalopatía, un 1% retinopatía hipertensiva, un 12% insuficiencia cardíaca, cerca de un 21% falla renal aguda y un 0.5% requirió diálisis. Sí llega a haber reportes de casos aislados con presencia atípicas, como pues ya había comentado, las crisis hipertensivas, con encefalopatía, edema, y pues el edema también puede cursar a ser edema de pulmón, hemorragia alveolar o un edema difuso, lo cual pues no es tan común. ¿Cómo realizamos el diagnóstico en estos pacientes? De hecho, nuestro diagnóstico lo vamos principalmente a sospechar en cuando nos llegue un paciente con edema, con hipertensión, con hematuria y que además al hacerle un examen general de orina, pues nos vamos a encontrar una proteinuria en grado no nefrótico. De hecho, este dato se me hace muy interesante porque en las tirillas reactivas, encontrar 3X o 3 más en el cuadrito que corresponde a las proteínas, casi siempre corresponde a una hematuria, pues a una proteinuria de grado nefrótico. De hecho, si llega a presentar menos de 3, pues el paciente normalmente tiene una secreción de proteínas de alrededor de 2 gramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? En la biometría hemática, en estos pacientes sí se suele reportar
en algunas ocasiones, de hecho no siempre, cierto grado de anemia. De hecho es muy raro que un paciente llegue a tener una anemia por debajo de 10 miligramos sobre decilitro, y hay que recordar que estas anemias normalmente son anemias dilucionales. También es común encontrar leucocitosis elevada, sobre todo si la infección no tiene más allá de 1 o 2 semanas. Y pues en la química sanguínea vamos a encontrar electrolitos generalmente elevados, una hiperpotasemia, una acidosis metabólica. Vamos a encontrar lo que viene siendo un boom y una urea elevados. Y algo que sí es bien importante, estos niños se tienen que estar monitorizando más o menos cada 12 horas para ver que la creatinina no siga incrementando, porque pues en el caso de que pues, siga incrementando la creatinina en nuestros pacientes, pues, nos está hablando que muy probablemente tiene tasas de filtrado glomerulares muy bajas, y pues el paciente nos puede llegar a hacer una falla renal. En estos pacientes también es común encontrar anticuerpos anti-streptolicina y anticuerpos anti-DNasa tipo B. En los pacientes que tienen un antecedente de una infección faríngea, más o menos vamos a encontrar positivos los anti-streptolicina en un por ciento de las ocasiones entre la semana 1 y 4. Y los que tienen un antecedente de una epidermitis estreptocócica, el anticuerpo que más comúnmente es encontrado es el anticuerpo anti-DNasa tipo B. Pues hay que recordar que también estos pacientes ya normalmente tienen el antecedente de haber sido tratados con algún tipo de antibiótico por el antecedente por su antecedente de infección, ya sea en la garganta o en la piel. Y esto puede ocasionar algunas veces que los anticuerpos salgan bajos, ¿de acuerdo? En estos pacientes, cuando llegan a nuestro consultorio y tenemos la sospecha en sí de que es un síndrome nefrítico, está recomendado siempre realizar un cultivo faríngeo para ver que no tengan la enfermedad activa. En esos pacientes, de hecho, la determinación de C3 nos va, lo que viene siendo el diagnóstico nos lo va a volver altamente sugestivo. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado, por el inicio de la cascada inflamatoria, la activación de la vía del complemento indirecta, se empieza a consumir el C3, y también es un factor que nos determina si la enfermedad sigue activa o no. Pero de hecho, pues no es un marcador que que determine el hecho de que está que nos determine la infección. Se recomiendan las determinaciones alrededor de cuando se llega a nuestro paciente, que veamos que inicia la patología, y posteriormente en la semana 8 y 6 u 8, en la cual pues ya tenemos que empezar a ver los niveles de complemento subir en plasma. Bueno, eso es lo que les comentaba, los niveles bajos de C3 por sí solos no diagnostican la enfermedad. En una radiografía de tórax, vamos a encontrar comúnmente una congestión venosa central con un patrón iliar cuyo grado es paralelo al aumento del volumen de líquido extracelular, y en una ecografía generalmente nos va a mostrar ambos riñones levemente agrandados, también nos pueden mostrar normales, y con evidencia de aumento de necogenicidad. Esto es más para especialidad, pero sí me llamó la atención que nuestros pacientes se les va a mandar a hacer una biopsia, por decir, cuando tenemos niveles de complemento sérico normales, cuando llegamos a tener un deterioro rápido de la función renal, y
hallazgos de enfermedad crónica. Esto más que nada está reservado para cuando los pacientes no tienen o no llegan a una resolución. Dentro del tratamiento que se le va a dar a nuestros pacientes con síndrome nefrítico, como ya he comentado, hay que volverles a realizar nuevamente un cultivo faríngeo. En caso de que salga positivo, hay que darles el antibiótico. Y sí hay que recordar también que el hecho de darle antibiótico al paciente no ha probado que reduzca la incidencia de glomerulonefritis postestreptocócica. Y dentro de lo bueno es que la penicilina sigue siendo un muy buen, pues sigue siendo el medicamento más adecuado para tratar un estreptococo. De hecho, el medicamento clave para tratar a estos pacientes es la furosemida, son los diuréticos de ASA. Aquí lo importante, jóvenes, es que nosotros como médicos de primer nivel demos un tratamiento de manera oportuna, ¿verdad? Evitando que llegue a estos niveles. Por ejemplo, doctor Díaz, ¿qué tratamiento indicaría usted si clínicamente le sugiere que la etiología de su paciente es bacteriana, pensando en estreptococo beta hemolítico? ¿Qué tratamiento le indica a un niño de 20 kilos, por ejemplo? ¿A usted le sugiere que trae faringoamigdalitis purulenta? Es el cuadro clínico, entonces le sugiere bacteria, y lo más probable es que sea un estreptococo beta hemolítico. ¿Qué tratamiento le indica? No es alérgico a medicamentos. Bueno, puedes utilizar amoxicilina o también amoxicilina con ácido clavulánico en esta situación. Fíjese que la guía del manejo de infección de vía respiratoria superior del CNT, que es del 2017-2018, es una buena. Aquí comentan las guías que el ideal es la penicilina. Okay. Entonces, penicilina intramuscular. Y habla de alguien que me pueda decir qué manejo. Ahí, por ejemplo, podría ser como usted menciona, doctora, la penicilina, la procaínica, ¿no? Que esa viene, por ejemplo, para niños de 400,000 unidades. La recomendación es cada 12 horas durante 5 días. Pues fíjese que la guía comenta que son 400,000 unidades de procaínica, 3 días consecutivos, o sea, una cada 24 horas, y al cuarto día una de benzatínica de 600,000 unidades, y estamos hablando de que el niño pesa menos de 20 kilos. Sí, pero claro. También sugiere ponerle pura benzatínica como dosis única. Oiga, Jiménez, usted mismo. Sí. ¿Y si el paciente es alérgico a la penicilina, qué le indicaría? Pues ahí se puede dar cefalosporinas, no sé si, bueno, en primer nivel está disponible las cefalosporinas. La cosa es que no contamos con eritromicina, podría ser eritromicina, y explicarle a la mamá que bien completo los 10 días, o qué otra opción hay, el trimetroprima con sulfa. Trimetroprima, sí, porque por fuera pues podría ser acitromicina o cualquier otro, ¿no? Pero pues ya en el cuadro básico del IMSS, pues sí, nada más la eritromicina, la sulfa y se acabó. Muy bien. Oiga, ¿y a quién le pediría usted? Porque sugiere ahorita el ideal, antes de indicar un antibiótico, en la mayoría de los casos es pues un cultivo para irnos directo, pero en el medio de nosotros, incluso la guía dice también que eso es clínico, sí. ¿Verdad? ¿A quién le pide usted un cultivo faríngeo? Bueno, aquel paciente en el cual pues ya se inició con tratamiento de primera elección una penicilina y se ve que hay una resistencia bacteriana. Ahí se puede pedir un cultivo pues con antibiograma. Cuando usted ya dio un tratamiento y el niño sigue siendo portador. Fíjese que en esta guía más reciente no lo menciona, pero en la guía anterior, para nosotros darle un tratamiento de erradicación, es aplicarle benzatínica cada 21 días, 3 meses, en 3 ocasiones consecutivas. Esa es una alternativa para erradicar. Muy bien, jóvenes. Adelante, Robert. Ok. Pues bueno, lo que les comentaba, los diuréticos de en estos pacientes son el tratamiento base, ya que pues van a empezar a disminuir la hipertensión. En caso de que estos niños lleguen a tener una crisis hipertensiva, la opción más adecuada son los bloqueadores de los canales del calcio, y pues está recomendado utilizar en ellos nifedipino. Sí se pueden llegar a utilizar los YECAS, pero
hay que recordar que tienen como efecto secundario la elevación del potasio plasmático. Entonces, en lo cual, pues en estos niños sí puede llegar a ser, nos puede llegar a otras consecuencias, vaya. En estos niños no es común llegar a utilizar metilprednisolona o prednisona. De hecho, no es parte del tratamiento base y no se ha visto realmente que estos niños lleguen a tener una mejoría o inclusive que el tratamiento con corticosteroides mejore la patología. En dado caso de que empiece a tener deterioro de la función renal, que veamos que no está reaccionando o no está llevando una adecuada evolución este niño, sí están indicados pues bolos de metilprednisolona, ¿no? Bueno, ¿qué más? Seguimiento, en cuanto al seguimiento. Durante el seguimiento de estos niños es bien importante estarles checando presión arterial, exámenes generales de orina, y a intervalos de cada 4 o 6 semanas durante los primeros 6 meses y posteriormente a intervalos de 3 a 6 meses hasta que deje de haber una hematuria y una proteinuria. La presión arterial la presión arterial haya sido normal durante un año. ¿De acuerdo? Y documentar que los niveles de S3 han vuelto a la normalidad después de 8 a 10 semanas. De hecho, en la guía práctica clínica sí comenta mucho de que sí están recomendados tomar los niveles de C3 en estos pacientitos, pero siempre y cuando el recurso exista, ¿no? Que no es como que totalmente, pareciera ser que no es totalmente obligatorio para la unidad tener el reactivo para C3. Y pues bueno, este es un esquema rápido que viene en la guía práctica clínica. O sea, habla de que si tenemos un niño de alrededor de entre 2 y 12 años de edad con una hematuria, que presenta hematuria, edema e hipertensión arterial, hay que buscar si en las últimas 2 semanas tuvo el antecedente de alguna infección en piel o en garganta. Si la respuesta es positiva, se recomienda tomar anticuerpos antistreptolicinas, tomar niveles de C3, si estos están altos y bajos, pues ya posteriormente se pasa a internar al niño. Una vez estabilizado, se pasa se envía a casa junto con medicamento para control de la hipertensión y se le cita cada mes con el nefropediatra. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Vamos bien. No, todo bien. Si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a hablar de síndrome nefrótico. Ya no tenemos mucho tiempo, sí me lo aguantaron un poquito rápido. Pero, ¿en qué cambia aquí el síndrome nefrótico con el síndrome nefrítico? Que, pues, principalmente vamos a tener... Bueno, ahorita mejor con las diapositivas, se me fue la idea. En cuanto a epidemiología, es una de las glomerulopatías más frecuentes en niños a nivel mundial. Predomina principalmente en varones. El síndrome nefrótico primario es más común en niños más pequeños, sobre todo en los menores de 6 años de edad. Y hubo un estudio que hicieron del 2017 al 2019 en el Centro Médico Nacional del Occidente en el Seguro Social, en la Ciudad de México, y sí encontraron que en las consultas de primera vez representaba alrededor de un 6.1% de casos. Y en lo que fue en las atenciones subsecuentes que tiene el instituto, el síndrome nefrótico en niños representa una tercera causa de las atenciones. Normalmente tienden a ser niños con edades por debajo de 6 años, pero mayores de 2 años. Y algo que sí me llama mucho la atención, la mortalidad anda alrededor del 3% en estos niños, pero no es en sí por el síndrome nefrótico, sino estos niños tienden a fallecer por infecciones sistémicas y mucho tiene que ver el tratamiento. Porque en estos niños el tratamiento base es la prednisona.
hablando así, a grosso modo, de los síndromes nefróticos, estos se subdividen en síndrome nefrótico primario, en el cual tenemos ausencia de una enfermedad sistémica, o sea, no podemos identificar ya sea un lupus o una artritis, y esta a su vez se divide en síndrome nefrótico idiopático, en el cual no se presenta inflamación en el glomérulo, y pues dentro del síndrome nefrótico idiopático, el síndrome nefrótico de cambios mínimos es el principal. De hecho, de los síndromes nefróticos a nivel mundial, el síndrome nefrótico de cambios mínimos es el número 1 y se presenta en niños de 2 a 10 años de edad. Y pues ya más como comentario, tenemos también la glomerulopatía, glomerulonefritis primaria, en la cual pues vamos a encontrar sedimentos e inflamación glomerular dentro del síndrome nefrótico primario. Ahora más como comentaba, en el síndrome nefrótico secundario pues vamos a encontrar lupus, artritis o alguna enfermedad en sí que no, a la cual le podemos decir que es el origen del problema renal, y el síndrome nefrótico congénito, que normalmente se da en niños recién nacidos alrededor de los 6 meses, ¿no? Y pues tienden a tener mal pronóstico porque pues ya son fallas en la embriogénesis del riñón. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos niños, pues vamos a iniciar con una retención de líquidos generalizada. A veces nos vamos a dar cuenta que van a empezar con un edema principalmente en extremidades inferiores, y se va a aumentar y va subiendo conforme pasan los días. Como dato fisiológico, pues inicia cuando la retención de líquido, el edema inicia cuando la retención de líquidos excede del 3 al 5% del peso corporal. El edema casi siempre inicia en región periorbital, pero esto según la guía práctica clínica, pero sí encontrar dentro de las bibliografías que normalmente tendría a ser más común en extremidades inferiores. Bueno, en el caso de los varones también podemos encontrar edema en escroto, pene, y en el caso de las niñas en labios mayores. En estos niños sí es común que una de las complicaciones llegue a ser ascitis, taquicardia, oliguria y una vasoconstricción periférica. Y esto es secundario a que principalmente el edema es por pérdida de la presión oncótica intravascular. Bueno, ahorita les digo qué más. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues estos niños no es común que vayan a tener hipertensión, más que nada, como les comentaba, por la pérdida de la presión oncótica intravascular. Van a tener una hematuria macroscópica. No, corrijo, más bien, no es común que tengan una hematuria macroscópica, y suelen tener hemoglobina y plaquetas elevadas. De hecho, estos niños se considera que tienen un estado hipercoagulable. Esto es porque pues, se pierde la presión oncótica y lo que viene siendo el plasma pasa a tercer espacio y se empieza a concentrar las plaquetas y la hemoglobina dentro de los vasos sanguíneos. El complemento sérico, pues en estos niños no va a tener modificaciones, va a estar normal, y van a presentar una hiperpotasemia y una hiponatremia. ¿En quiénes vamos a sospechar el diagnóstico de síndrome nefrótico? Pues principalmente vamos a tener una proteinuria en orina, una proteinuria superior a 50 miligramos por kilogramo por día,
o 40 miligramos por metro cuadrado por hora en la primera orina de la mañana. También podemos encontrar un índice de proteína urea-creatinina superior a 2 miligramos por metro cuadrado y 3 o más cruces en la tira reactiva. Y también vamos a tener hipoalbuminemia con concentraciones de albúmica sérica inferiores a 3 gramos por decilitro. De hecho, se llegan a encontrar hasta 1 gramo por decilitro. Y, bueno, esto es bien importante. Estos niños hacen hiperlipidemia. De hecho, en modelos de laboratorio se han llegado a encontrar que al perder presión oncótica, el hígado empieza a producir lipoproteínas. Pareciera ser que le es más fácil al hígado producir lipoproteínas que albúmina, y esto lo hace pues como una manera compensatoria al perder la presión oncótica. Hay que recordar que siempre es importante realizar una buena historia clínica. Hay que verificar anteriormente si el niño no tuvo ingesta de algún alimento, si ha tenido aplicación de alguna vacuna reciente, si ha tenido un proceso infeccioso, y también muy importante determinar el grado de edema. Por favor, ya se va a cortar. Ok.